Bueno, gente, vamos a ver a Damián Di Pace dándole clases al zurdo de Brancatelli y también Bray lo cruzó. Y también hay un comerciante que le dijo la verdad a Brancatelli en un móvil. Vamos a verlo porque está muy bueno. Estamos todos de acuerdo con terminar con la industria del juicio. También es cierto que si usted vendiese 10 veces más de lo que vende, necesitaría empleados. Necesito poder tener un respaldo legal para poder generar más trabajo. ¿A quién le hablas? De verdad te pregunto, ¿a quién le hablas? ¿De verdad crees que la gente cree en el relato que vos tenés? ¿Qué relato? El relato es un relato antiguo. Son todas pavadas las que decís. No. Contame, precioso. Sigue subiendo la inflación. ¿Qué pasa, mi vida? Bueno, dos puntos en relación a lo que estaban diciendo. Primero, en relación a la metodología que no se terminó haciendo, que era, digamos, hacer esta medición con la canasta 2017-2018, hubiese dado más bajo, 2,7% con la metodología que al final el gobierno no quiso que se dé, 2,7%, y la interanual hubiese sido un poco más alta. Segundo dato, alimentos, obviamente, 4,7%. No entendí. ¿Qué me Claro, que si hubiesen cambiado la metodología da más baja. Entonces le tenemos que agradecer al gobierno, gracias por ser tan honestos y mostrarnos que puede dar más alta, porque si no íbamos a sospechar de que habían manipulado y habían utilizado el nuevo método para que eso dice el gobierno. Está bueno que desarrolle por qué hubiera dado más baja. Hubiera dado más baja porque al habérsele sacado los, digamos, porque cómo influían alimentos, los subsidios. pasado el 27 al 23. Claro, según si había o no subsidios, cambiaban el tema de las boletas. Lo que pasa es que vos no podés comparar boleta contra... Vos tenés que comparar con boleta contra boleta, no si tiene subsidios o no tiene subsidios. A lo mejor el invitado lo explica mejor, pero por eso ese dibujo que era la nueva fórmula daba más bajo. Y el propio gobierno decidió no hacer esa chantada. Dio más alto bienes, dio más alto regulado de lo esperado, por lo cual en la metodología anterior probablemente lo que eso de alguna manera lo ponderaba un poco menos, por eso daba más bajo en la metodología anterior. Acá el dato es que con esta metodología los alimentos dieron 4,7%, es un índice elevado, alimentos y bebidas 4,7%, y la realidad es que en interanual estaría superando la inflación interanual de alimentos y bebidas. Cuando vos ves qué está pasando en el mercado, es increíble porque por una parte consumo en grandes cadenas de supermercados o mayoristas, el propio INDEC muestra caída. Y es cuando ves formatos minoristas, estoy hablando de autoservicio tradicional, autoservicio chino, etcétera, ves crecimiento. Es decir, la gente se maneja mucho más por reposición, por estoqueo, porque no ve fuerte pérdida de poder adquisitivo hacia adelante en esos rubros. Bueno, pero en esos rubros, pero por ejemplo la carne aumentó muchísimo. Carne, mira, los tres rubros que aumentaron, los tres aumentaron. Pescado aumentó más que la carne, vacuna. Aumentó carne vacuna y aumentó pescado. El pollo un montón. El pollo, perdón. Pero gordo, en febrero va a volver a aumentar. Ahora ya aumentó, ayer aumentó 10%. Ahora, Damián, ¿sabes que de a muchas poco, veces... de a uno. Sí, ahora te dejo, mi amor. Por eso levanto la mano. No, está bien, estamos con Damián y preguntándole cuestiones que difieren de la realidad. ¿Por qué la estadística a uno le da la sensación de que la presentan de una forma, pero el bolsillo y cuando uno va a comprar es distinta? Digo, esto no refleja la realidad, no es que hay mayor consumo en minoristas. La gente va y compra una pechuguita, compra 2 fetas de nalga, hay cuotas para comprar carne. Hay una crisis espantosa y noto que la intentan maquillar de todas formas. ¿Hay cuotas para comprar carne? Sí, cuotas para comprar carne. Compré hasta 3 cuotas. Yo ahora si quieren les paso la foto. Sí, a ver, Mariana. No, ya contestó, porque yo no quiero interrumpir, digo, es una pregunta que tengo para Di Pace. En principio quiero decir, gracias al legado que nos dejó Moreno, que nos mintió con el INDEC en la cara durante muchísimos años. Sí, eso es verdad. Entonces, gracias a ese legado, la gente en realidad no cree, para mí, en mi punto de vista y mi opinión, no cree mucho en el dato del INDEC. Le da lo mismo si es más o menos. Lo que le da, a lo que le da importancia es justamente a su propia realidad y a su bolsillo. Por lo tanto, bueno, digamos, si se mide de una manera o si se mide de otra, yo creo que a la gente le da igual. Porque la realidad es la que te lleva puesta. Ahora, te pregunto, Dami, el dólar está planchado, ¿no? Encima ahora incluso bajó un poco, está en 1.400. El consumo está caído. ¿Cómo es que tenemos inflación? ¿Cómo es que seguimos en inflación y hacia arriba, hacia la alza? Porque será 0,1, pero es hacia la alza. Bueno, el gobierno fundamentó esto que hubo una caída de la demanda del peso en el proceso eleccional. Te digo lo que fundamentó el gobierno y después te digo cuál podría llegar a también ser mi explicación, sobre todo esto de alimentos y bebidas. Fundamentó en que hubo una caída de la demanda del dinero, los argentinos nuevamente quisieron sacarse el peso de encima y hay rezago en ese sentido. Y la otra situación tiene que ver con corrección de precios relativos, que es suba de servicios. Los servicios siguen estando por encima del valor de los bienes, eso sí te lo refleja y te lo refleja cualquiera. Mira,
En el caso de lo que tiene que ver con servicios, aumentaron 3,1% en promedio, y los servicios vienen aumentando en términos interanuales, medido por el propio INDEC, bastante más que la inflación. Es más, algunos rubros, por ejemplo, vivienda, agua, electricidad, aumenta el 40%, comunicación aumenta el 36%, educación al 52%. La carne el 72%. Y recién escuchaba la realidad del interior del país. Muchos regulados del interior, que son corrección de precios relativos, aumentaron fuerte. Mira, les voy a leer 2 o 3 que es, digamos, ver con lupita lo que muestra el INDEC. En el noroeste del país, el transporte público aumentó 7,6%, en la Patagonia 10,4%, y en Cuyo aumentó 13,8%. Es decir, que las realidades son muy disímiles de esos bolsillos. Telefe llega a todo el país, y también hay que mostrar efectivamente qué es lo que está pasando en cada uno de los bolsillos en las diferentes regiones del país, ¿no? Sí. Ahora, Damián, el gobierno iba a pulverizar la inflación. Para junio prometió inflación cero. Fue la promesa de campaña. El presupuesto que se votó Estamos hace en un febrero. mes. Para junio, estamos en febrero. No aparente, van 8 meses consecutivos de crecimiento. Dudo que de acá a junio esté También cero. la oposición dijo que el dólar iba a estar en 3.000 o 5.000 y está en 1.400, va para abajo. Graben esto porque en junio tiene que estar en cero según promesa del presidente. Para el presupuesto 2026 se votó hace un mes con todos los oficialistas y los secuaces socios que tienen que la inflación anual de este 2026 iba a ser del 10%. Ya tenemos el 3. Era el 3, pero quisieron evitar el 3, pusieron 2,9. El 10%, ¿cómo va a ser un 10% en 11 meses cuando ya tenemos 3 en el primero? Digo, hay un relato mentiroso, Damián, que queremos tapar el sol con las manos. Te voy a decir lo que proyectan los privados, no te digo lo del presupuesto público, te digo lo que proyectan los privados porque es lo que le interesa a la gente. Pero estamos hablando del gobierno, que es el que nos gobierna, no de los privados. El gobierno dijo que iba a ser 10% la inflación en 2026 y 0 en junio. Es mentira. Bueno, yo te digo lo que proyectan los privados. Bueno. Los privados están proyectando que efectivamente la inflación pueda llegar a cruzar el umbral del 2% recién en el segundo trimestre del año, no en el primer trimestre del año. La inflación todavía en el mes de febrero y marzo estaría por encima del 2%, y hacia mitad de año, te reitero, podría cruzar el umbral del 2%. Inflación privados, a pesar de que se ha acelerado, no la ven por encima de lo que terminó la inflación en el 2025, que terminó en 31,5%. Consenso de consultoras la están viendo entre el 20 y 25%. No son menores, Diego, son 30 consultoras las que la ven entre 20 y 25%. ¿Le puede pifiar? Bueno, puede pifiarle, pero yo te estoy diciendo el dato que la ven entre 20 y 25%. Pero a mí me interesa hablar del gobierno, Damián. Valoro mucho, aprecio. Lo que menos te importa es la inflación. Es todo en contra del gobierno, no importa. No, Mariana, a ver si entendés. Lo que toman decisiones para que nosotros vivamos mejor es el gobierno, no los privados. ¿A quién le hablas? De verdad te pregunto, ¿a quién le hablas? ¿De verdad crees que la gente cree en el relato que vos tenés? ¿Qué relato? El relato es un relato antiguo. ¿Relato antiguo? Por relatos como estos pierde el peronismo. ¿Sabés que por relatos como estos pierde el peronismo, pierde tu partido? Mariana, no estás colaborando. Mariana, no está gobernando el peronismo. ¿A quién le hablas? No te cree nadie. Son todas pavadas las que decís. No son pavadas. Es en contra del gobierno. Hablemos de la inflación. Ni maltrates al otro. Yo no estoy diciendo eso. Habla boludeces porque habla siempre boludeces. No es un maltrato para nada. No, lo que digo es no tirar la pelota afuera. Digo, hablemos de lo que tenemos. El ministro de Economía está toca punto, no es un privado. Cuando decís, hablemos del gobierno, que está claro, está cada vez más claro, cada vez que no, está claro, no, la es lo boca que hay se que nota hablar. que estás en contra de un gobierno que nada te viene bien. No Tampoco te viene bien la reforma laboral, la baja imputabilidad de los menores, ni una sola idea te viene bien. Toda la quita de derechos a trabajadores y los perjuicio no voy a oponer. Como bien hace el peronismo, la oposición y todo, que no se les cae una sola idea, siguen relatando todo lo que no funcionó. ¿Entendés que no funcionó? O sea, llegamos acá, no funcionó. Hablemos de la inflación. No, me está dirigiendo la palabra. inflación Vos decís lo que no está funcionó. a la alza, claro que está a la alza. Y es preocupante. Y el gobierno se tiene que preocupar frente a esto. ¿Cómo que no se va a preocupar? Pero por eso un gobierno mismo, que quiere Pero lo hablemos decís de la vos y vale, lo digo yo y no vale. Pero vale para los dos. Lo que pasa es que estoy diciendo hablemos de esto. que si la inflación está en alza, el ministro de Economía, Toto Caputo, pertenece a este gobierno, vamos a hablar del gobierno y de la responsabilidad de Caputo. De que la inflación, listo, nos centramos en esto. Ya hablaste del gobierno anterior durante años. Ahora tenemos que hablar de la responsabilidad de este gobierno que prometió bajar la inflación y no la está bajando. Punto. No es que me interesa por una cuestión de interés. Es que si no le quitamos responsabilidad a quienes son justamente lo que causa una inflación alta. Nos prometieron culminar la inflación y no lo están haciendo. Estamos hablando del tema. Pero vos querés hablar de los privados, me salí, que el Restacional, y que el anterior, y que tiene que ver Cristina. En definitiva, hablemos de este gobierno que es un fracaso. Dami, a vos para no ser irrespetuosa, que sos el que está del otro lado, digo, pero déjame que le pregunte una cosa a Dami y ahora le decimos. Quieren de mimar al gobierno que tiene, para eso está Damián, que si no es una falta de respeto al invitado. Damián,
digamos, hablabas de los privados recién y yo me pregunto si de alguna manera, porque si no le volcamos toda la responsabilidad a un único gobierno, sea este o cualquier otro que venga más hacia adelante o cualquier otro incluso del pasado. Digo, hay una responsabilidad personal de las empresas, digamos, de las pymes, el hecho de que todo el tiempo vayamos hacia un país... No hay más pymes, Mariana. Vayamos hacia la inflación a la alza. O sea, ¿por qué somos inflacionarios? ¿Por qué, digamos, las empresas aumentan a pesar de todo esto que te decía recién? Del dólar planchado, del consumo caído. Te respondo eso porque le respondí a Diego, pero no te respondí a vos del dólar y me meto en el tema de si los privados pueden llegar a acelerar el proceso inflacionario. Primero, el tema del dólar no es un dato menor. Previo a las elecciones se esperaba que esté en 1.670 pesos, pero el privado apostaba que esté en 1.670 pesos. Algunos pensaban que iba a estar en 1.700 pesos. Hoy está en 1.425, básicamente porque el gobierno comenzó a adquirir reservas, porque efectivamente hay mayor nivel de liquidación por parte del agro, hay mayor colocación de deuda de privados y se prevé una estabilidad y la tasa en pesos es un mayor aliciente que quedarse en dólares. No se cumplió esa situación de que el tipo de cambio estalle o vaya a ese nivel. La proyección para este año es que el tipo de cambio pueda llegar a cerrar en el orden de entre 1.600 y 1.700 pesos a diciembre de fin de año, recién cuando esa proyección se hacía para el mes de noviembre. Okay. Respecto de los privados, yo no creía en el anterior gobierno que el supermercado sea el culpable de la inflación. Yo creo que hay muchos que creen que es el culpable de la inflación, yo no creo. Tampoco lo creo ahora, Mariana. Bueno, Tampoco chicos, lo creo ahora que el supermercado sea el culpable. Sí, probablemente esté intentando mejorar su margen de rentabilidad, pero te digo, para mí, bueno, ¿sabes qué pasa, Damián? Es que yo no sé pero el culpable, pero el tema es que la plata no le alcanza, la gente va a comprar y no le alcanza. No hablamos del gobierno, de la responsabilidad del gobierno. Bueno, esto de la carne en cuotas recién ahora me entero. Bueno, chicos, otra cosa que me tiene muy preocupada es, cambiamos de tema, que hoy se trata de la reforma laboral en el Senado. ¿Cómo lo viven los comerciantes esto, Maggie? Bueno, mira, justamente les quiero mostrar la situación de hoy en día, ¿no? Algunos con rejas bajas, ¿cómo le afecta todo el día de hoy? ¿Qué piensa de la situación? Día perdido totalmente trabajo, no se puede estar así. Es imposible. Te das cuenta que acá los comercios cierran todas las semanas. Hay comercios que cierran porque esta situación no te permite trabajar. En vez de trabajar en el mes 25 días, tenés 10 días que tener todo cerrado. 10 días al mes que está todo cerrado. Es diferente al número. Al debate que se está haciendo en el Congreso, la reforma laboral, digo, los gremios también, los sindicatos dicen, bueno, velamos por los derechos de los trabajadores, pero en su situación, ¿usted es dueño de acá? Sí. ¿Cómo es el tema con los empleados? No podés tener empleados. Tenés un empleado que te está trabajando un mes porque lo necesitaste ese mes y después no lo podés echar. O no podés llegar a un convenio de trabajo. Así, bueno, mirá, te tomo por las fiestas. Y no, después te hacen un juicio y terminaste... Entonces, ¿estaría a favor de la reforma laboral el señor? Que laburó 4 días. Ahí él te escucha, Geo. Te está hablando Geo. ¿Estás a favor entonces de la... Buenos días. ¿Estarías entonces a favor de la ley laboral? ¿De la reforma? Buenos días. Es como todo, al 100% no se puede estar a favor ni al 100% se puede estar en contra. Siempre hay puntos para poder modificar y llegar a un mutuo acuerdo de ambas partes. Porque no es solamente el trabajador, está el empresario. Yo no puedo invertir acá en abrir un nuevo negocio o hacer un emprendimiento porque no tengo un respaldo de leyes. No, total, creo que estamos todos de acuerdo. Estamos todos de acuerdo con ¿Cómo hago para tener un empleado? Estamos todos de acuerdo con terminar con la industria del juicio. Ahora, también es cierto que si usted vendiese 10 veces más de lo que vende, necesitaría empleados, ¿o no? Pero por lógico, por eso necesito poder tener un respaldo legal para yo poder haber mis industrias. Para poder generar más trabajo. Yo suponer, tengo una máquina de impresora 3D, pero tengo una sola. ¿Por qué? Porque si yo tengo que tener 5 o 6 máquinas para poder producir más, que necesito un empleado, no lo puedo tener. Porque no tengo un respaldo laboral.
Entonces habría que ver cómo se puede hacer. Para eso están los diputados, los senadores, los sindicatos, los que entienden sobre el tema. Sí, bueno, gracias, señor. Muchísimas gracias. Gracias, María. señor. No tiene por qué. Sí, lo que pasa... Buenos días. Muy amable, muy amable. Hola gente, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, obviamente estos días muy picantes, lo que es el Congreso, lo que son las afueras del Congreso, también esta protesta policial en Santa Fe, que quizás se replique en otras provincias, y bueno, todo lo que estamos viviendo en estos días, que bueno, obviamente, bueno, son las oscilaciones que hablaba el presidente Javier Milei. No es un camino recto hacia arriba. Esto no es así. Ojalá fuera así. No es una curva hacia arriba recta. Eso no existe. Es un camino sinuoso. Es un camino que va a tener altos y bajos, pero que siempre va a ir con tendencia hacia arriba. Eso va a ser Argentina en estos momentos. Va a pasar exactamente eso. Y de hecho está pasando así. Lo que estamos viviendo es un momento de tendencia bajista, si lo querés medir como si fuera análisis técnico, y lo que estamos viviendo es eso, es un momento en el que la calle va a empezar a ser más picante, va a empezar a estar más picante, los policías van a pedir, con todo su derecho, obviamente, van a empezar a pedir más salario. Vamos a ver cómo se va desencadenando todo lo que es la reforma laboral en el Congreso. Bueno, es esto justamente. Por otro lado, el dólar está bajando, que me parece algo muy importante ver cómo se controla el dólar. Si bien está bueno que sea competitivo el dólar para que haya más exportaciones, etcétera, pero también está buenísimo que el dólar no se dispare, porque eso quiere, o sea, para el argentino el dólar da tranquilidad. Es así, le gusta a quien le guste. Le pese a quien le pese. Entonces me parece que va por ese lado, ¿viste? Así que nada, por eso quería traerles más o menos este video. Así que nada, gente, un saludo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por bancar, como siempre. Y nada, mil gracias por todos los comentarios y todo. Así que nada, un saludo, chau, chau.